Hermanos, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, hermanos. Espero que esta tarde hayan venido con muchas ganas de aprender, hermanos, porque sin duda alguna, hermanos, créanme, hermanos, que estamos aprendiendo bastante al estudiar este libro, Los Hechos, hermanos. Es tan enriquecedor estudiar la historia y aplicarla a nuestra vida, hermano, que es lo más importante. Vimos, hermanos, la semana pasada acerca, hermanos, de cuando los hermanos estaban en Tesalónica, hermanos. Estaban en ese lugar. Y de hecho, hermanos, se me pasó decir que Tesalónica, hermano, todavía está en el mismo lugar, hermanos. Tesalónica se encuentra donde es Grecia actualmente, y también todavía se le llama Tesalónica, hermanos. Ahí, hermanos, ocurrieron muchos eventos, hermanos, donde el apóstol Pablo y hermanos valientes predicaron la palabra de Dios, predicaban la palabra del Señor, como vimos, hermano, primeramente a los judíos y también al griego, hermano, porque el evangelio es para todos. Vimos, hermano, cuando se levantó un alboroto que iniciaron, hermano, los judaizantes, un alboroto ahí, hermanos, para sacar al apóstol Pablo y a Silas de ahí, hermanos, porque se estaba predicando la palabra de Dios. Inclusive, hermanos, vimos cuando estos alborotadores fueron hasta la casa de un creyente llamado Jasón, ¿verdad? Porque posiblemente, hermanos, ahí se hospedaba el apóstol Pablo con los discípulos, posiblemente ahí se hospedaban. Entonces fueron, hermanos, a asaltar, como dice ahí la Biblia, a asaltar la casa de Jasón, a tal grado, hermanos, que dice la Biblia que lo metieron a la cárcel a este hombre, pero dice que alguien pagó la fianza por Jasón y salió libre, hermanos. Hermanos, la palabra del Señor se estaba predicando. Y siempre, hermanos, que la palabra del Señor, hermanos, se predica, pues el enemigo, pues ahí va, tiene sus instrumentos, hermano, gente ahí, pues, que es, como se dice, gente alborotadora que levanta todo esto, hermanos, para que la palabra de Dios no se predique, hermanos, y no estamos muy lejos de verlo, hermano. Aquí en nuestro actual México, hermano, hay muchos lugares donde pasa esto, que usted, hermano, está predicando la palabra de Dios, y no falta quien, hermano, alborote la gente para que el evangelio no se predique. Así pasa mucho, hermanos. Y eso pasó ahí en Tesalónica. Esta noche, hermanos, continuando con nuestro estudio, vamos a estudiar, hermanos, del versículo número 10 al número 15, hermanos. Hermanos, solamente son 5 versículos, pero va a ver cómo vamos a aprender en esta noche, hermanos. Esta noche, hermanos, vamos a estudiar acerca de un buen carácter, hermanos. Un buen carácter. Cuando pensamos, hermano, en el carácter, yo una vez escuché a mi madre siempre decía, o mejor dicho, hermanos, una vez el pastor de la iglesia de allá del Buen Pastor en León, Guanajuato, mi madre le dijo, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Porque no me dejo, dijo mamá, es que yo tengo un carácter muy fuerte, porque no me dejo, dice. Luego respondo, y si alguien me la hace, yo inmediatamente respondo y no me dejo, dice. Y el pastor dijo, ese no es un carácter fuerte. Si fuera un carácter fuerte, tendría dominio propio. Sabríase callar cuando uno se tiene que callar, detener. Ese más bien le dijo el pastor, es un carácter lleno de imperfecciones, y mamá se quedó callada, hermanos. Porque así somos, hermanos. Pensamos que un carácter fuerte es así. Ese no es un carácter fuerte, hermanos. Vamos a estudiar, hermano, esta noche acerca de un buen carácter, hermanos. Y vamos a leer, hermano, del versículo número 10 al versículo número 15, hermano. Continuando allí en el capítulo 17, hermanos. Dice el versículo número 10, hermanos. Usted nada más sígame con su vista. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.
Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Vamos a orar, hermano, y le voy a pedir al hermano Víctor a ver si puede hacer una oración por el estudio, hermano. ¿Puede orar? Amén. Gracias, Padre, que le damos una vez más en esta tarde por estar aquí en tu casa. Pero, Señor, en esta tarde te pido, por favor, por nuestro pastor que va a traer este estudio, que tú lo tienes en nuestro Espíritu Santo. Que tú hables a través de tu palabra, Señor, de él. Señor, él nos pueda enseñar palabras en esta tarde, y nosotros damos una mente abierta y un corazón abierto para poder escuchar y lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Ven, Señor Jesucristo. En nombre de Cristo Jesús, Cristo te lo pido. Amén, amén. Gracias, hermano. Bien, hermano, pues entonces, hermano, nos quedamos ahí en el versículo número, viendo, hermano, como lo decía, ahí en el versículo número 7, por ejemplo, vimos, hermano, cuando esta turba atónita, hermano, llega a la casa de Jasón, hermanos, un creyente que posiblemente, como le decía, él hospedaba, hermano, al apóstol Pablo y a los discípulos. En su viaje, dice, el versículo 7 dice, a los cuales Jasón, habiendo recibido, y todos esos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo esto. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Aquí la gente, hermano, estaba enardecida con el apóstol Pablo, hermanos, y con los discípulos, porque le levantaron falsos, hermanos. Decían, no, es que este Pablo y estos discípulos están enseñando que hay que adorar a otro rey llamado Jesús y no adorar a César. Esto, hermanos, lo inventaban, lo levantaban para que metieran a la cárcel, hermano, al apóstol Pablo. Pero dice la Biblia, hermano, que metieron a la cárcel a Jasón, ¿verdad? Pero dice que pagaron, hermano, una fianza y después lo soltaron. Hermano, vemos ahí en el versículo número 10, mire, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Dice la palabra del Señor, hermano, que después de que soltaron a Jasón, el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Aquí, hermanos, los hermanos de Tesalónica enviaron, hermanos, a Pablo y a Silas hasta Berea. Los sacaron de allí, hermanos. Y yo estaba viendo por qué causa lo sacaron. Aquí, hermanos, dice que fue inmediatamente. ¿Por qué? Porque las personas, hermano, de Tesalónica, ellos tenían, hermano, el pensar de que matando o desapareciendo a los líderes, hermanos, se iba a acabar toda la predicación, hermanos. Y muchas veces, hermano, así pasa. Cuando se levanta, hermanos, algo de sensación, algo que es nuevo, hermanos, una prédica nueva, por ejemplo, el líder, hermano, una vez que lo desaparecen o una vez que lo matan, una vez que muere, hermano, todo eso que él había comenzado, hermano, desaparece, porque él lo inició. Y así, hermano, los de Tesalónica así pensaban, que matando, hermanos, a Pablo y a Silas, a todos ellos, ya se iba a acabar la predicación. Por eso, hermano, los creyentes de Tesalónica dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Váyanse pronto de aquí, hermanos, y los vamos a enviar a Berea. Ahí dice, hermanos, dice que fue rápido, hermano. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿a dónde, hermanos? Hasta Berea. Dice, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Hermano, se repite el mismo patrón como en Tesalónica. Vimos, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, cuando llegaba a un lugar, como era un misionero, cuando él llegaba a un lugar, hermano, ¿a dónde iba primero, hermanos? A los judíos. Porque él mismo dice, hermano, en la carta a los romanos, al judío primeramente y después al griego.
Y él, hermano, usted puede ver ahí, en el capítulo 17, versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, o sea, ya era la costumbre de Pablo, hermanos, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Y lo mismo pasó, hermanos, en Berea. Ahí dice que habiendo llegado, entraron en la de los judíos, hermano. Hermano, ya no estaba en Tesalónica, estaba ahora, hermanos, en Berea, el apóstol Pablo. Y ahí, hermanos, pues también él ahí estuvo predicando la palabra de Dios ahí. Y luego dice, hermano, el versículo 11, mira lo que dice. Dice que Pablo, hermano, vio algo en estas personas de Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, yo estaba viendo este versículo que la verdad, hermanos, en estos días estuvo, hermanos, latiendo en mi mente y en mi corazón. Y yo quise, hermano, profundizar en este versículo. ¿Cuál fue la razón, hermano, por la que el escritor de los Hechos hace una comparación de las personas que habitaban en Berea y las personas que habitaban en Tesalónica, hermanos? Porque aquí dice, hermano, el escritor de los Hechos dice que los que estaban en Berea, hermanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué quiere decir la palabra nobles, hermanos? La palabra noble, hermano, viene de la palabra original que significa buena genética. Y la genética, hermano, tiene que ver con las cosas que tenemos por dentro. O sea, está hablando de los genes, hermanos. Pero en hebreo, hermano, quiere decir buenos rasgos o características de una persona. Entonces, hermano, quiere decir que las personas de Berea tenían un bonito carácter, hermanos. Estaba yo investigando, hermanos, y se llega a la conclusión que las personas de Berea, hermanos, tenían un bonito carácter, hermanos. Porque dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hermanos. Ellos, hermanos, dice la Biblia que tenían un bonito carácter o un buen carácter, hermanos. Estaba yo viendo, hermano, algunos comentaristas y ellos llegan a la conclusión, hermano, de que es un bonito carácter. Pero, hermanos, yo estaba viendo cuál fue la razón por la que al hacer la comparación de los hermanos de Tesalónica y de Berea, hermanos, ¿por qué dice que tienen un buen carácter? Dice, hermano, que ellos tienen un buen carácter porque recibieron la palabra con toda solicitud. Cosa, hermano, que en Tesalónica no se vio tanto así, hermanos. Yo no sé, hermano, cómo estuvo en Tesalónica, porque en Tesalónica, hermano, vimos que también hubo creyentes. También hubo judíos que se convirtieron a Cristo, hermanos. Pero dice la Biblia, hermanos, que en Tesalónica, que en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Tenían, hermano, un carácter mejor. Hermanos, por eso, hermano, yo titulé esta meditación Un buen carácter. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando los analizamos en nuestro carácter, hermanos, vemos, hermano, que hay rasgos que a veces, hermano, no favorecen para recibir la palabra de Dios? Cuando hablamos de carácter, hermanos, a veces pensamos, ¿verdad? No, pues, y muchos confunden el carácter, hermano, cuando dicen, no, es que tú como que tienes los ojos así como que haces muchos guiños, o como que tartamudeas mucho, o eso. No, hermano, eso no es el carácter. El carácter, hermano, son esos rasgos que ya traemos por dentro, hermano, que ya vienen muchas veces por la genética, hermanos, que muchas veces los padres lo tienen, hermano, y también, hermano, llegan a heredar esas cosas a nosotros, hermano. Pero hablando, hermano, en lo espiritual, cuando la Biblia, hermano, habla de un carácter, se refiere, hermano, a esas características, hermanos, que agradan a Dios, que a Dios le agradan.
¿Cómo es nuestro carácter como cristianos, hermanos? ¿Usted cree, hermano, que al analizarlo nosotros podemos llegar a una conclusión de que tenemos un carácter que a Dios le agrada? Yo tengo un carácter que a Dios le agrada. Mi carácter es un bonito carácter que Dios puede decir, tú tienes un carácter que yo puedo usar, porque tu carácter es sumiso, porque tu carácter es un carácter de obediencia, porque tu carácter es un carácter que se nota en tu rostro, hermano. Como dice ahí en Proverbios 15:13. Mire, alguien que lea por favor Proverbios 15:13. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Proverbios 15:13. Si alguien lo tiene, hermano, lo puede decir fuerte, porque el único micrófono que tengo es que tengo la corbata, hermano, para que se escuche. Amén. Sí, hermana. El corazón alegre hermosa el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Gracias, hermana. El corazón alegre, hermanos, hermosa el rostro. Mas por el espíritu, ¿qué dice la Biblia, hermano? Mas el espíritu, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, hermanos, el espíritu se abate. Este versículo, hermano, dice que en un corazón feliz se refleja, hermano, en la apariencia de una persona. Cuando el corazón, hermano, está feliz y contento, hermano, se refleja en nuestra apariencia. El corazón alegre hermosea el rostro, mientras que la tristeza o el dolor del corazón desaniman el espíritu. Dice la Biblia, el espíritu se abate. Hermano, nosotros tenemos al Señor Jesucristo dentro de nosotros. El Espíritu Santo, hermano, vive dentro de nosotros. Y muchas veces, hermano, el carácter que se asoma, hermano, deja ver, hermano, muchas de nuestras imperfecciones. Eso da a entender, hermano, que muchas veces todavía a nosotros nos falta, hermano, someternos a la voluntad del Espíritu Santo. Someternos a su voluntad, someternos a lo que Él nos está mandando, a lo que Él nos está diciendo que nosotros hagamos. Porque el corazón alegre, hermano, hermosea el rostro. Dice aquí la Biblia, hermanos, que los hermanos, las personas que estaban en Tesalónica, hermanos, tenían, hermano, unas características que no resaltaron, hermano. Ellos aceptaron a Cristo. Pero la Biblia dice, hermano, que los de Berea eran más nobles que ellos. Tenían, hermano, un carácter más bonito que los de Tesalónica, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hay, o muchas iglesias, hermano, hay creyentes, hermano, que cuando se está predicando la palabra de Dios, nosotros, hermano, muchas veces nos molestamos? Porque muchas veces, hermano, no nos está gustando lo que se está predicando, hermanos. Eso quiere decir, hermano, que entonces no tenemos un bonito carácter. No tenemos un buen carácter, hermano, porque dice que los de Berea, hermanos, recibieron la palabra con toda solicitud. Y esa característica, hermanos, a Dios le agradó. Ese carácter, hermano, a Dios le agradó. Y la Biblia lo está diciendo, hermanos. Cuando nosotros, hermano, fallamos en alguna cosa y el pastor o un misionero o un evangelista o en el púlpito, hermano, alguien está predicando de una cosa que yo estoy fallando, hermano, muchas veces a mí no me gusta eso, hermanos. De verdad le digo que a mí no me gusta. ¿Por qué, hermano? Porque no tengo un carácter de sumisión a Dios. Porque no tengo un carácter, hermano, de obediencia a Dios. Y a veces digo, otra vez la misma cantaleta, otra vez lo mismo. Híjole, no, que ya le cambie el hermano. No lo digo, hermano, pero dentro de mí, y muchas veces lo demuestro, hermano, cuando digo, otra vez. Así somos, hermano, muchas veces. No tenemos, hermano, un bonito carácter. Y la Biblia dice, hermano, que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, hermanos. Porque, hermanos, dice la Biblia que ellos, hermano, al escuchar la palabra de Dios, hermano, dice que la recibieron con toda solicitud. Y así pasa, hermanos, cuando muchas veces, hermano, algo no nos gusta, nosotros, hermano, para pronto, hermano, echamos a mostrar nuestro carácter.
Y si no nos gusta, hermano, hasta nos salimos de aquí del templo. Hermano, cuando yo inicié este libro de los Hechos, y yo tengo aquí en el cuaderno, el primer estudio, hermanos, del libro de los Hechos, yo me acuerdo, hermano, que empecé a hablar acerca de no nada más, hermanos, hablar acerca de los milagros del Señor y la palabra del Señor, sino también ser hacedores de la palabra de Dios. Y empecé a hablar algunas cosas, hermano, que un hermano se molestó y se salió. Tomó su Biblia, hermanos, y se salió. Y yo digo, ¿por qué se molestó? Porque no tiene un bonito carácter, hermanos. Porque no tiene un buen carácter. Dios, hermano, quiere que tengamos un carácter maduro, hermanos. Un buen carácter, hermano, no es ese que decimos, yo de nadie me dejo y para pronto. No, hermano. Ese no es un buen carácter. Un buen carácter, hermano, es aquel carácter, hermano, que cuando alguien también nos dice algo, hermano, mire, soportamos y nos quedamos callados, sí. No pasa nada. Porque a lo mejor no lo hice por mí. Y si lo hice por mí, pues bueno, pues yo tengo algo que remediar. Pero no, hermano, esta persona se paró y se salió. Hermano, ese no es un buen carácter. Los hermanos de Berea, hermanos, ellos fueron comparados con los de Tesalónica, hermanos, porque eran más nobles que ellos. Y dice la Biblia, hermano, que cuando llegaron esos hermanos a Tesalónica, el apóstol Pablo, hermano, empezó a predicar la palabra del Señor, hermanos. Empezó a predicar la palabra del Señor y dice que ellos, hermano, la recibieron. La recibiendo, hermano, dice, con toda solicitud. ¿Cómo no? Esta palabra la queremos. Esta palabra es nueva. Hermano, cuando nosotros, hermano, nos llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas, hermano, el Espíritu Santo hizo en nosotros una obra nueva. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Llegó a nosotros el Espíritu Santo, hermano, y vino a vivir, hermanos, dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo, hermano, ha comenzado una obra que no ha terminado, hermanos, No ha terminado. Esa obra, hermano, va a terminar cuando estemos con el Señor Jesucristo. Unos segundos antes de que estemos con el Señor Jesucristo, hermano, esa obra ya acabará. Cuando respiremos, ¿cómo se dice? Aspirar. Ahí terminará, hermanos. Ahí se acabará, hermano, todas las imperfecciones que tenemos. Ahí se acabará, hermano, todas esas cosas con las que luchamos todos los días. Ahí se acabará todo, hermanos. Pero si el Señor viene, hermano, ahí terminará todo. No podemos decir, hermanos, yo sirvo a Dios porque soy un hombre perfecto. ¿O acaso, hermano, los que están sirviendo pueden decir, yo estoy sirviendo a Dios porque soy perfecto? Yo estoy predicando, yo estoy dirigiendo, yo soy ujier porque soy más perfecto que el hermano, que la hermana. Soy mejor. ¿Quién es mejor que nadie, hermano? Nadie mejor que nadie. Pero para servir al Señor, hermano, se necesita un bonito carácter. Un bonito carácter, hermano. No un carácter, hermano, hipócrita, hermanos, de que mostremos algo que no sentimos. No me estoy refiriendo a eso, hermano, sino un carácter, hermano, de sumisión al Espíritu Santo. Hermano, todo creyente que se someta al Espíritu Santo, hermano, tendremos los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son, hermano? Bondad, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso lo tendremos, hermanos. Pero mientras nosotros, hermanos, no nos sometamos al Espíritu Santo, hermanos, no tendremos un buen carácter, hermanos, estaremos llenos de imperfecciones. Por eso, hermanos, si nosotros, hermanos, queremos servir al Señor, hermanos, no decir, Señor, hazme perfecto, porque no va a venir eso. Sino más bien, hermano, orar, Señor, dame un buen carácter, pero un carácter maduro, un carácter que a ti te agrade, Señor, un carácter que tú puedas usar, hermanos. Perfecto no, porque nadie puede ser perfecto, hermano, y yo no voy a juzgar a ningún hermano de ninguna manera, porque, hermano, cuando yo me pongo a juzgar a un hermano, hermanos, mire, nos mordemos la lengua. Porque todos tenemos, hermano, muchas fallas. Pero si usted, hermano o hermana, quiere servir al Señor, al igual que yo también, nuestro deseo es, hermanos, procuremos un bonito carácter, hermano. Ese carácter que Dios dice, yo voy a usarte, porque tienes un buen carácter, no perfecto, pero es un carácter de sumisión a mí. Dice la Biblia, hermanos, que los de Berea,
Recibieron la palabra con toda solicitud, hermanos. ¿Y qué hacían, hermano? Escudriñando. ¿Qué dice, hermanos? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira nomás, hermano, qué hermoso carácter tenían. Hermano, no se conformaba nada más con ver al apóstol Pablo predicar y decir, sí es cierto, amén, amén, todo eso. No, hermano. Usted me va a perdonar, hermano, por lo que voy a decir. No acostumbro a decir esas cosas. Pero sí se me hace, hermano, algo tonto, hermano, que cuando alguien predique, usted no lea la Biblia. Porque la Biblia dice, hermano, que un necio es un tonto, hermano. Y hay muchos creyentes, hermano, que no comparan con la Biblia lo que se está predicando, hermano. Hay muchas personas, hermano, que lo que se está predicando no tienen su Biblia a ver si es cierto lo que se está diciendo, lo que se está comparando. A ver, yo quiero ver si lo que el pastor o el maestro está enseñando está en la Biblia. No me lo voy a creer nada más así. Yo voy a ver si está en la palabra de Dios, a ver, y lo va a comparar. Y mire, hermano, usted apunte, subraye, y cuando vaya a su casa, analice eso. Dice la Biblia, hermano, que ellos, hermano, escudriñaban cada día las escrituras, hermanos. Sí. La escudriñaban. Eso quiere decir, hermano, que ellos examinaban la palabra que los discípulos enseñaban con las sagradas escrituras, la comparaban. A ver si es cierto que lo que dicen los discípulos está en las sagradas escrituras. Así debe de ser, hermano. Mira más qué carácter tienen ellos, hermano. No se creían todas las cosas. Ellos lo examinaban para ver si era cierto lo que los discípulos decían. Hermano, ese es un buen carácter. No ser tan crédulos en ese punto, hermano, sino examinar, ver mi Biblia, a ver si es cierto lo que se predica, lo que se está enseñando. La doctrina que se enseña está en la palabra de Dios. Por eso, hermano, nosotros siempre decimos, ¿verdad? Hermano, a ver, mire, abra su Biblia. Y mire lo que dice ahí. Hermano o hermana, lea este versículo, léalo. Y así, hermano, nos basamos a lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice, hermano, que los de Berea, ellos no tenían tan bonito carácter, hermano, que era distinto a los de Tesalónica, porque cuando ellos llegaron, hermano, recibieron la palabra con toda solicitud. Dice la Biblia, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo número 12, hermanos. Dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Aquí la Biblia, hermanos, dice que cuando ellos, hermanos, predicaron la palabra del Señor, dice que creyeron muchos de ellos, hermano. Creyeron muchos, porque la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. Y siempre hará el propósito para lo cual es enviada. En este caso, hermano, para salvar las almas. Dice que mucha gente creyó y dice, y mujeres griegas de distinción. Cuando hablo, hermano, de distinción se refiere, hermano, a mujeres de una buena reputación, hermanos. Eran personas, hermano, de alcurnia, como quien dice. Dice, y también, dice, y no pocos hombres. O sea, está hablando de muchos. Hermano, es una herramienta, hermano, es una herramienta que usan muchos maestros, se llama lítote. Lítote, hermano, es hablar del contrario. Por ejemplo, aquí cuando dice y no pocos hombres, es como si dijera y muchos hombres, pero aquí dice y no pocos hombres, ¿verdad? Muchos creyeron, hermanos. Versículo 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron, hermanos, ¿qué dice? A las multitudes. Hermano, cuando nos explica que las cosas iban bien en Berea. O sea, está hablando, hermano, de un tiempo. Dice, hermano, que en Berea todo iba bien. Se estaba, hermano, predicando la palabra de Dios. Gente de distinción, hermano, estaba creyendo el evangelio. Gente estaba comparando las escrituras para ver si lo que se predicaba, hermano, era así, era verdad o no. Y la palabra del Señor, hermano, estaba corriendo y almas estaban siendo salvas. Pero aquí, hermanos, nuevamente,
el enemigo trabajó como en Tesalónica. Dice, hermano, que los judaizantes de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Fueron allá. Y fueron allá y también alborotaron a las multitudes, hermano. Y eso también lo encontramos aquí en los versículos, en el versículo 5, hermanos, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hermano, hicieron el mismo alboroto en Berea, hermanos. El mismo alboroto. Fueron, hermanos, y también agarraron gente, hermano, que les gustaba el alboroto, y fueron a Berea. Dijeron, vamos allá, porque también allá se está predicando la palabra de Dios. Y sí, hermano, hay de las suyas. Yo recuerdo, hermanos, allá en Guanajuato, esto que le cuento, hermano, hace más o menos unos 27 años, hermanos. En el año 98, 99, íbamos nosotros, hermano, a predicar a Silao, Guanajuato. Allá nosotros, hermano, predicábamos en los parques, porque son pueblitos, hermano, pues bastante religiosos, hermanos. Y los domingos, hermano, la gente va a los templecitos. Ahí se reúnen. Y siempre hay parques, hermano, en esos lugares. Y nosotros, hermano, allá predicábamos la palabra de Dios a grito abierto, hermano, y también de persona a persona. Estábamos predicando el evangelio, hermanos, una vez en Silao. Y me acuerdo, hermano, que esa vez en el mercado, de ahí de ese pueblito, era un domingo por la tarde, terminamos el servicio y fuimos a predicar. Y yo me comí, hermano, una torta de chorizo con aguacate. Ahí me la comí, tenía hambre. Y empezamos a predicar el evangelio. Cuando empezamos a predicar, hermano, el hermano estaba predicando y yo estaba acá de este lado orando, hermanos, pidiendo al Señor para que obrara, porque la gente se empezaba a llegar la gente, hermano, a escuchar. Y el hermano estaba predicando y de pronto, hermanos, es una mujer empezó a alborotar a las demás personas. Empezó a alborotarla, hermano. Y decía, ¡viva la Virgen! ¡Viva el Papa! ¡Ustedes son el diablo! Y empezó a alborotar a la gente, hermano, y la gente gritaba lo mismo. ¡Viva la Virgen! ¡Vivan los católicos! ¡Viva esto, hermano! Y se empezó a alborotar la gente, hermano, como no tiene una idea, hermano. Y yo me asusté. Y yo estaba orando a Dios y yo le decía, ya cállense, señora. No, ya cállense. Y saltaba, hermano, daba brincos y los ojos estaban rojos de rabia, como que quería llorar esta mujer. Estaba, hermano, en verdad le digo, poseída esta mujer. Y estaba alborotando a las personas ahí. Pero, hermano, empezamos a predicar la palabra de Dios, hermano. Y como yo una vez le dije, mucha gente, hermano, estaba creyendo al Señor en ese pueblito. Y lo mismo pasó, hermano, aquí en Berea. Esas personas, hermano, fueron y empezaron a alborotar a la gente, hermano. Y Pablo, hermano, él predicaba la palabra del Señor, hermano, y en ningún momento vimos que él se fue o se rajó, se fue para atrás. No, él siguió adelante, hermano, porque lo mismo pasó en Tesalónica. Era para que Pablo dijera, no, vámonos ya, porque aquí la gente no quiere saber. Es bastante religiosa. Pero sin embargo, hermano, el apóstol Pablo sufrió lo mismo en Berea. Porque desde Tesalónica, hermano, fueron los judaizantes hasta allá a causar su alboroto, hermano. Porque el diablo, hermano, no va a querer que se predique la palabra de Dios. No va a querer, hermano. Usted puede predicar, hermano, en las calles donde no hay gente, pero no va a faltar quien, hermano, el diablo use para causarle a usted problemas, hermano, y que la palabra de Dios no sea predicada. Aquí la Biblia dice, hermanos, dice que ellos fueron, hermano, alborotaron a las multitudes, versículo 14. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Aquí la Biblia dice, hermanos, que inmediatamente los hermanos que estaban en Berea, dice, enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, para que se fuese, hermano, porque, hermano, ya había problemas también allí en Berea, ya había problemas, y le dijeron, Pablo, continúa con tu viaje, porque aquí te van a causar daño esas personas.
Y lo enviaron, hermano, hacia el mar. Hermano, el apóstol Pablo estaba acostumbrado a viajes, hermano, porque era un hombre misionero. Él, hermano, no era para quedarse en un solo lugar. Él siempre iba, hermano, de aquí para allá, navegando y navegando. Hermanos, y no había barcos como los de ahorita. Hermano, tardaban muchas veces meses en todos estos viajes. Y el apóstol Pablo, hermano, iba mucho a navegar, iba de aquí para allá. Y usted puede ver, hermano, su primer viaje misionero, hermano, como el apóstol Pablo, hermano, navegaba y navegaba y navegaba, hermano, porque él amaba predicar la palabra de Dios. Y dice que esas personas, hermano, los hermanos de allí, lo enviaron hacia el mar. Y Silas y Timoteo, hermano, se quedaron en Berea. Silas y Timoteo, hermano, se quedaron allí. Versículo número 15, hermano, para terminar. Dice, hermano, que y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, lo más pronto que pudiesen, salieron. Mira, hermano, lo que aquí la palabra del Señor está diciendo. Dice, hermano, que las personas, los hermanos que estaban escoltando, hermano, al apóstol Pablo, porque recuerda, hermano, el apóstol Pablo no iba solo, hermanos. Iba con otros hermanos, iba con otros creyentes, pero no iba con él, hermano, Silas y Timoteo. Silas y Timoteo, hermano, se quedaron en Berea. Y dice el versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Atenas, hermano, ya estaba, se puede decir, ahí en el centro de Grecia, hermano. Y allí en Atenas, hermano, la próxima semana vamos a ver un acontecimiento grande que pasó ahí en Atenas, hermano. La próxima semana vamos a ver eso. Dice, hermano, que esas personas se encargaron de llevarlo, hermano, a Atenas. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo llega a ese lugar y pasan cosas, hermano, las cuales vamos a ver la próxima semana, pero hermano, eran cosas, hermano, del ministerio apostólico del apóstol, hermano, de Pablo. Pasaron cosas, hermano, que Pablo dijo, yo necesito a gente que sea obediente a Dios. Yo aquí necesito gente que me pueda ayudar en el ministerio. Yo lo necesito. Y dice la Biblia, hermano, que esos hombres que llevaron a Pablo a Atenas, dice, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hermano, dice aquí la Biblia que el apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas y empezó a predicar la palabra de Dios, él vio que ocupaba ayuda, hermano. Y Pablo le dijo a estos hombres que fueron con él, vayan y traigan otra vez conmigo a Timoteo y a Silas. Vayan hasta Berea y tráiganmelos. Hermano, no estamos hablando que vayan de aquí al centro, Eran viajes largos, de mucho tiempo y muy costosos, hermanos. Muy costosos estos viajes. Pero Pablo, hermano, al llegar a Atenas vio que ocupaba ayuda para su ministerio. Y dijo, yo que ocupo a Silas y Timoteo. ¿Saben qué, hermanos? Vayan nuevamente hasta allá donde vinimos, hasta Berea, y tráiganmelos hasta aquí a Atenas. Hermano, ¿qué cree usted que hicieron esas personas? Mira lo que dice, hermano. Dice, vayan lo más pronto que puedan. Y dice la Biblia, hermano, que estos hombres salieron. ¿Por qué salieron ellos, hermanos? Porque estos hombres, hermanos, tenían un bonito carácter, hermanos. Estos hombres tenían un carácter, hermano, de sumisión a Dios. Porque estos hombres, hermano, bien pudieran haber dicho, no, Pablo, ¿qué te pasa? Está súper lejos, está bien lejos, ¿cómo voy a ir? No está aquí a la vuelta, voy a ocupar tiempo, vamos a ocupar dinero, mejor los hubiéramos traído. ¿Cómo se te ocurre que vayamos ahorita por ellos? Eso lo hubieras pensado antes. No dijeron así, hermanos. Pablo dijo, inmediatamente tráiganmelos, los voy a ocupar aquí. Y estos hombres, dice la Biblia, ¿qué? Salieron, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque para servir al Señor, hermano, se necesita un buen carácter.
Hermano, si yo quiero ser un siervo de Dios, o usted quiere ser un siervo de Dios, hermano, no se va a poder si usted no tiene un buen carácter. Un carácter, hermano, primeramente de obediencia a Dios, de sumisión a Dios, porque, hermano, el trabajo en el Señor, hermano, se necesita un buen carácter. Un carácter de sumisión, un carácter maduro, hermano, que muchas veces soportar que le digan cosas o que nos digan cosas, hermano. Aguantar eso y soportar y no hacer caso, hermano. Un buen carácter, hermanos, es lo que se necesita. Y aquí dice la Biblia, hermano, que estos hombres salieron, hermano, se fueron por Timoteo y por Silas. Y la próxima semana, hermano, Dios mediante, vamos a ver qué fue lo que ocurrió, hermano, allí en Atenas. Y tengo una conclusión, hermano, para meditar. Hermano, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, encontramos dirección, liderazgo, asistencia, recursos, todo lo que necesitamos del Espíritu Santo. Pero, hermano, si no nos sometemos a la palabra de Dios, nos encontraremos contristando al Espíritu de Dios y Él no estará activo en nuestras vidas, hermanos. Entonces, hermano, la pregunta es, hermano, ¿tienes un buen carácter? Hermano, hermana, ¿usted tiene un buen carácter? Porque con ese carácter, hermano, usted va a poder servir a Dios. Hermano, esto es lo que Dios pide de nosotros en esta noche.